Está acompañándonos Gonzalo Gamio, miembro del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y por el nombre vamos a hablar justamente del comportamiento moral y ético de los candidatos que están participando en estas elecciones presidenciales y también al Congreso. ¿Cómo está, señor Gamio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, de ética y de moral se puede hablar. ¿Pueden dar ejemplo los políticos en términos generales a la población o no? Bueno, en realidad ha habido en la historia algunos políticos importantes que se han destacado por su probidad, pero de los menos, ¿no? Sí, son una minoría. Digamos que en la actualidad la percepción de la ciudadanía más bien va en desmedro de ese tipo de cualidades respecto a los políticos. Hay una gran desconfianza sobre el elemento ético en el quehacer de la política. Sí, puedes hablar de ética y política en el país, lamentablemente, aunque no debería serlo, porque por la etimología de la palabra política debería significar algo más bien positivo, ¿no? Pero acá política y corrupción parece ser un símil. ¿Y qué apreciación tiene usted del comportamiento que está viendo en la actualidad? Vamos a hablar en términos generales para no pensar que se le pone la puntería a algún político. En realidad, a pesar de que el vínculo entre la ética y la política tendría que ser un asunto fundamental en un periodo de campaña y en general, ¿no?, en el curso de la vida política, no es un tema que esté en la agenda de los políticos, a pesar de que la ciudadanía percibe que es el segundo problema más complicado, ¿no?, en la política peruana después de la inseguridad, ¿no? No hay una preocupación, digamos, por tematizar la cuestión ética en el quehacer de la política, más allá de la preocupación de las instituciones públicas y de la sociedad civil por llevar a los candidatos a discutir estos asuntos, ¿no? ¿Y qué le parece a usted un organismo como el Pacto Ético Electoral? Me parece que es necesario que exista un pacto de esa naturaleza. Me parece importante además que haya figuras importantes de la sociedad civil como observadores, ¿no? Pero sin duda, tenemos que velar los ciudadanos porque el pacto ético sea algo más que un conjunto de principios y unas cuantas firmas, ¿no? Ahora, eso es muy cierto porque se comprometen los candidatos a respetar ciertos parámetros de carácter ético y moral en estas elecciones y son los primeros en incumplirlas, ¿no? O sea, la pregunta es ahí entonces, ¿y para qué sirven este tipo de organismos, ¿no? Bueno, que estén es mejor a que no estén. O sea, que existan es mejor a que no existan. Sin embargo, esos organismos tienen que tener una fuerza más vinculante. Bueno, es importante que exista un pacto. Es importante porque, tomando en cuenta la experiencia no solamente local, sino internacional, hay una serie de principios que a menudo se transgreden, ¿no? Eso es importante que haya un pacto, que haya un documento. Pero que se firme el documento no quiere decir que no se transgredan, ¿eh? Ah, por supuesto, claro. Es un parámetro normativo, ¿no? Sin embargo, lo que está a la base del documento es que el propósito fundamental de la política es el logro del bien común y el cuidado de la justicia. Y esto es algo que los políticos a menudo tienden a desatender, ¿no? Piensan más bien que la política es un asunto vinculado a la búsqueda y el logro del poder, y el poder no entendido como un servicio público, ¿no? Pero desde que yo le digo, por ejemplo, si yo le digo, a ver, señor Gamio, ¿sabe qué? Fírmeme este papel para poder creer que usted se va a comportar de manera ética. Porque si usted no me firma este papel, yo no le creo que usted va a ser una persona moral, ¿no? Pero ¿y cuánto vale ese papel, no? Exacto, ¿no? ¿Cuánto vale ese papel? ¿Qué peso tiene ese papel? Y es partiendo del supuesto de que ya eres un corrupto. Porque si yo te hago firmar un papel para decirte que te portes de manera moral, es porque yo no creo que te vas a portar de manera moral. Esto tiene que ver efectivamente con la desconfianza de la conducta ética de los candidatos, pero constituye un gesto importante que haya una serie de principios que los políticos, más allá de sus diferencias ideológicas, de sus programas de acción,
puedan, en teoría, reconocerse en un catálogo de principios. El problema, y en realidad tienen ustedes razón cuando muestran este escepticismo, es que estos principios son deshonrados sistemáticamente. Claro, ¿cuánto vale la palabra de un político, no? Cuando un periodista le preguntaba a Keiko Fujimori si estaba dispuesta a no indultar a su padre, ella decía, mi sola palabra basta. Ya, pero su palabra, ¿qué quiere decir, no? Su sola palabra basta ¿para qué? Exactamente, ¿no? Es que un principio básico... Las respuestas de los políticos tienden a ser ambiguas, ¿no? Es que un principio básico es atender a la experiencia, ¿no? Y que la experiencia sea de alguna manera una fuente de aprendizaje. También en términos éticos, si los políticos tienden a, digamos, a incumplir sus promesas, entonces necesitamos una serie de, arreglos sociales, pactos, etcétera, ¿no? Creo que tenemos una debilidad como sociedad, ¿no? Y con la pregunta que se hace Ángel, o que hace Ángel, me parece clara la evidencia que tenemos un problema como sociedad, porque él menciona un caso de la señora Keiko Fujimori, que puede ser cualquier candidato, ¿no es cierto? Que diga, bueno, yo ofrezco esto. Y si yo, ¿cómo sé? Bueno, porque es mi palabra, ¿no? O sea, el hecho de decir es mi palabra debería bastar. Pero aquí, lamentablemente, el decir es mi palabra significa simplemente un cuestionamiento más. Palabra yo, ¿cómo te voy a confiar, ¿no? Desvalorada en el país, ¿no? Sobre eso hay dos cosas que quisiera decir. La primera es que, efectivamente, también un candidato hace muchos años, ustedes recordarán, dijo, nosotros somos el no shock. Sí, claro, claro. Todo el shock sin ningún tipo de... No shock, que al final fue full shock. Exacto, y ninguna protección para la población más vulnerable, ¿no? Pero por otro lado, para que esto suceda y para que la palabra tenga un peso mayor, no necesitamos solamente la probidad del candidato, o sea, que el candidato tenga la disposición a cumplir la palabra, sino una ciudadanía alerta, que esté bien organizada y que sea capaz de pedirle cuentas a las autoridades, ¿no? O sea, una ciudadanía que sepa que el poder también es suyo, que la democracia supone el autogobierno y supone también la vigilancia ciudadana, la fiscalización. Por eso yo, más allá de hablar de un problema de candidatos, que evidentemente lo tenemos, creo que tenemos un problema de sociedad. Tenemos también un problema de sociedad, ¿no? Porque la palabra misma dentro de la sociedad está desvalorada. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, necesitamos una ciudadanía empoderada, ¿no? Digamos, el problema político, tanto a nivel ético como a otro nivel, no es un asunto que acontece allá afuera, en una especie de escenario teatral, en donde nosotros somos espectadores. Nosotros también somos usuarios del poder, somos agentes políticos. Entonces, tenemos que estar involucrados. Si los políticos no cumplen con su palabra, tenemos que estar dispuestos a pedirle cuentas, a fiscalizarlos, o incluso investigarlos, ¿no es verdad? Es correcto. Ahora, tenemos esta situación nuevamente coyuntural de, por ejemplo, la falta total de moral y ética de algunos de nuestros políticos, entre ellos el caso, pues, creo que más grave es el del señor César Acuña, ¿no? Justo de lo que estamos hablando también aquí en Radio Exitosa, pero vamos a invitar a que nuestro invitado también pueda responder las inquietudes, los comentarios que hacen los oyentes a través del 251-9422-467-4499. Estamos con Gonzalo Gamio, miembro del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hablando de este tema que es fundamental y del cual se hace poco respeto por parte de quienes participan en procesos electorales. Aló, buenas noches. Muy buenas noches, Angelito. Buenas noches, Pepe Rocha, y muy buenas noches a su invitado. Eduardo, ¿no? Te saludo Eduardo Huertas, de los Cedros de Villa Chorrillos. ¿Aló? Sí, a ver, Eduardo, lo escuchamos, adelante. Sí, hermano, bueno, en el tema de corrupción es mal que si la sociedad civil no participa como autoridad autónoma, no va a pasar nada. Vamos con otra llamada más. Son las 7 de la noche con 58 minutos. Ahí está. Buenas noches. ¿Aló? ¿Se fue, creo? ¿Está ahí? Sí. No, se cortó. Comentarios finales. Sí, aprovechamos para responder al público, ¿no es cierto? Que habla de una necesidad de no confiar, por ejemplo, en el gobierno para ver el tema de ética, sino de sociedades civiles autónomas, ¿no? Sí, bueno, es cierto que existen órganos dentro del Estado que digamos, son órganos de vigilancia, ¿no? Contraloría, Defensoría del Pueblo, etcétera, son organismos que son importantes, ¿no es verdad? Pero también es cierto que la ciudadanía organizada tendría que
asumir una voz en este asunto. Y efectivamente, como el oyente ha señalado, la sociedad civil es un conjunto de instituciones que median entre el Estado y las personas, universidades, colegios profesionales, ONGs, sindicatos, etcétera, y que tendrían que pronunciarse sobre este tipo de temas cívicos, como los de la ética pública, y tener un rol mucho más activo, ¿no? Para precisamente fiscalizar a las autoridades. Porque, nuevamente, si no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Es cierto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, llegamos al final de esta parte, ya son las 6:59. Muchas gracias, señor Gamio, por estar con nosotros.